Muchas películas que existen hoy en día nos pueden hacer pensar que la vida de los gladiadores en la antigua Roma era una vida de lujos y que nacieron siendo máquinas de matar, así como vemos que día tras día era un combate tras otro. Claro, estos sí lograban sobrevivir, pero hoy, Waffle, te contaré de la historia de Espartaco, que siendo un esclavo se convirtió en el enemigo más temido del Imperio Romano. Primero que nada, Waffle, déjame explicarte un poco sobre cómo era esto de los gladiadores. Estas míticas personas que tenían una gran presencia e importancia en la antigua Roma eran grandes luchadores que peleaban desde con personas en batallas a muerte hasta con fieras salvajes como tigres, leones y serpientes. Y todo esto solo para dar espectáculo a toda la población y a la realeza de la antigua Roma. Y aunque no lo creas, Waffle, esto era un súper negocio, ya que la gente pagaba lo que fuera para ver a su gladiador favorito. Además de que esto le generaba muchísimos ingresos a los reyes. De hecho, hoy en día bien se podrían comparar hasta con las grandes estrellas del deporte, así como Cristiano Ronaldo o Tom Brady, ya que ellos hasta tienen seguidores. O sea, Waffle, para que te des una idea, ellos eran como un rockstar que a donde quiera que iban tenían comida gratis, mujeres y todo tipo de privilegios, además de que la población les tenía una gran admiración y respeto. Aunque la mayor parte de las personas que participaban en estos espectáculos eran esclavos como nuestro Espartaco, o también llegaban a ser criminales muy peligrosos, asimismo también había hombres libres que elegían ganarse la vida como gladiadores, ya que incluso existían escuelas y academias dedicadas a ser solamente para formar grandes gladiadores. Tras formarse en las mejores escuelas de gladiadores que existían, Waffle, estas personas se especializaban en un tipo de combate, ya sea el manejo de la espada, la lanza, tiro con arco y entre muchas otras cosas que existían, y así ya después de sentirse listos y lo suficientemente fuertes, estos se lanzaban a jugarse la vida en la arena frente a un público sediento de sangre y muerte. Cuando estos gladiadores llegaban a ganar, ellos tenían muchísima fama y también mucho dinero, consiguiendo así una vida que podía llegar a ser mucho mejor que la de muchos de sus espectadores, o incluso que la de algunos miembros de la realeza. Pero no todo eran lujos y cosas cool, Waffle, ya que esta era una vida llena de riesgos, ya que pues básicamente podías morir en cualquier combate, aunque tampoco hay que dejar de todo lado las ganancias que podrían llegar a tener. Además, después de algún tiempo, algunos de ellos, como fueron criados, literalmente criados para pelear, cuando crecían ya no sabían hacer otra cosa, obligándolos indirectamente a luchar en la arena de por vida, volviéndose literal una máquina asesina, y esto solamente terminaba cuando ellos llegaban a morir. Pero bueno, Waffle, después de esa breve clase de historia de la antigua Roma, te contaré sobre la leyenda de Espartaco. Y bueno, Waffle, este joven durante su adolescencia no fue más que un esclavo del Imperio Romano, así como lo fueron millones de personas a lo largo de la historia, ya que era costumbre que a medida que el Imperio Romano capturaba ciudades, también agarraba a los jóvenes para hacerlos esclavos, para de esta forma hacer que ellos hicieran los trabajos duros como la minería, los campos o para pelear en el Coliseo y así entretener a toda la población. Y bueno, pues Espartaco nació en el Imperio de Tracia. Sin embargo, debido a la conquista del Imperio Romano, tuvo que enlistarse al ejército para poco después ser encarcelado por tratar de desertar. Y como era costumbre, Waffle, a los presos se les mandaba a tener entrenamientos muy básicos para que sirvieran para pelear en las arenas. Pero como te digo, este era un entrenamiento tan básico que muy apenas podían defenderse, y a veces aguantaban algunos cuantos minutos en batalla. Y bueno, pues, a Espartaco, como era un preso de guerra, fue enviado a una escuela de estas que te digo, Waffle, en las cuales ellos tenían que hacer un juramento en cuanto ingresaban, el cual era ser quemado, encadenado y muerto a hierro. Esto era más que nada para forjar un carácter duro. Pero estas escuelas no eran precisamente amigables con sus alumnos, ya que sus adiestradores los trataban de la peor manera posible, tanto así que algunos se suicidaban. Pero eso tampoco detuvo a Espartaco, Waffle, ya que en una noche él y otros 73 esclavos robaron cuchillos y pequeñas barras de metal para enfrentarse a los guardias y así escapar. Tal fue su suerte que en su camino se toparon con un cargamento lleno de armaduras y armas para los gladiadores, y así fue como lograron escapar. Cuando la noticia llegó a los oídos del rey, la verdad fue que no le tomó mucha importancia a un grupo de prisioneros revoltosos, ya que en ese momento, que era en el año 75 a.C., el Imperio Romano se encontraba en guerra contra España y el ahora extinto Reino del Ponto. Sin embargo, una vez finalizadas sus batallas pendientes, el emperador romano le cedió el control de la situación al general Claudio Glabro.
el cual enseguida junto a un ejército de 3,000 hombres fuertemente armados se dirigieron al monte Vesubio, en el cual se encontraban todo este tipo de grupos de prisioneros prófugos, los cuales estaban liderados por Espartaco. Una vez que llegaron al monte Vesubio, el general Claudio, para evitar sacrificar a sus soldados, decidió establecer un campamento en el único camino que había en ese monte. Esto para esperarlos cuando les ganara el hambre, o al menos eso era lo que pensaba, ya que los prisioneros bajaron escalando con lianas por el otro lado de la montaña, evitando todo contacto con el campamento de los soldados. Y pues bueno, una vez que ya estaban todos los prisioneros abajo, planearon hacer una emboscada hacia el campamento, eliminando a la mayoría de los soldados. Y así, Waffle, fue como nació la leyenda del gladiador rebelde. Y fue así como se fue extendiendo por todos los rincones de la antigua Roma. Este suceso se hizo tan famoso en aquella época que todos aquellos esclavos, desertores, campesinos y todas las personas pobres, pues para ellos Espartaco era su más grande ídolo. Aunque bueno, Waffle, cualquiera creía que un ejército de este tipo con gente sin entrenamiento no serviría de nada, y tal vez esto era un poco cierto, pero gracias a las tácticas de Espartaco, este grupo se convirtió en una verdadera guerrilla. De hecho, Waffle, se dice que debido a que eran un gran número de personas en este ejército, para poder pasar desapercibidos decidieron asaltar un campamento de soldados y robar todos sus uniformes. De hecho, este ejército era tan poderoso que hasta Espartaco se dio el lujo de robar el caballo del general Variño para escapar. Y pues muchas historias como estas, Waffle, se fueron recorriendo por todo el imperio, además de que se decía que el botín se distribuía equitativamente entre todo el ejército, haciendo así que cada vez llegara gente nueva a sus filas. Incluso llegó a conquistar pueblos enteros donde tenían hospitales, escuelas y armerías, y fue en ese momento cuando el emperador romano se dio cuenta que no se estaba enfrentando a un simple grupo de fugitivos. Fue entonces cuando decidieron mandar a 2 legiones completas de soldados, pero ni siquiera con eso pudieron detener a los rebeldes. Sin embargo, se perdieron muchas vidas de ambos bandos. Ya para el año 72 a.C., el ejército de Espartaco superó los 120,000 soldados, pero mientras más personas eran, más problemas existían. Pues cuando Espartaco decidió marcharse del Imperio Romano para dejar de ser perseguido, su ejército se dividió, pues muchos de ellos querían seguir saqueando, otros querían ir a derrocar al Imperio Romano, y finalmente los miembros del ejército rebelde se fueron hacia el sur, y algunas semanas después se les unió el ejército que era liderado por Espartaco. Pero sin duda alguna, Waffle, la gota que derramó el vaso fue cuando el famoso militar Marco Licinio tomó el mando del ejército romano, ya que con 8 legiones completas de soldados del imperio comenzó a perseguir a Espartaco y logró acorralarlos cuando el ejército de Espartaco estaba construyendo balsas para pescar por el mar Mediterráneo. Sin embargo, Espartaco y su ejército no se rindieron e intentaron derrotar al ejército romano, pero pues lamentablemente no tuvieron éxito. Ya finalmente en el 71 a.C., los rebeldes dieron su última batalla, pero terminaron totalmente derrotados. Seguido de ellos, 6,000 rebeldes fueron capturados y sacrificados a lo largo de la Vía Appia en Roma, el cual era una carretera de más de 62 kilómetros de distancia. Todo esto para tratar de generar escarmiento para el pueblo del Imperio Romano. Como podemos ver, el general Craso ganó la guerra. Sin embargo, su historia no es lo que se cuenta, ya que hasta en nuestros días aquel joven esclavo que se convirtió en el enemigo más temido del Imperio Romano, se convirtió también en un símbolo de libertad y de luchar por ella. Rosita Gamer 16 GB dice: Hola Wefere, ¿cómo estás? Oye, una duda que me llevo llevando como 1 o 2 semanas. ¿Cómo saben los pájaros, pichón, paloma, etcétera, hacia dónde ir y no perderse? Se me olvidó, jeje, saludos desde México. Pues algo muy chistoso es que, te digo, bueno, esto lo he mencionado en muchos videos, y es que nosotros como que tratamos de explicarnos cosas por cosas muy como que razonadas, tipo lo que leemos o lo que vemos o lo que dicen las otras personas, pero casi nunca prestamos atención a todas las otras cosas que interpretamos, como lenguaje corporal o el tipo de luz que hay o etcétera. Pues los animales son un ejemplo perfecto de cómo, sin necesidad de hablar, solamente de puros como que factores externos que van percibiendo o presintiendo, como se diga, empiezan a saber hacia dónde ir. Y hay casos muy cabrones. Por ejemplo, hay uno de las mariposas monárquicas. Tiene algo muy cagado, y es que vienen de Canadá a México y luego van de México a Canadá. Pero lo cagado es que no les da tiempo de vivir los 2 viajes. O sea, nunca aprenden a ir de un lado a otro. O sea, las que nacieron en Canadá llegan a México, viven su vida, pero para cuando ya van a regresar a Canadá ya se murieron, y ya las que están yendo a Canadá son la siguiente generación. Llegan a Canadá y se mueren y nace la siguiente generación así. Y es mucho por cómo ven el cielo, cómo sienten el clima, como que siguen totalmente sus instintos. O sea, así como a veces tú pones mucho la cabeza en algo y no sigues tus instintos, bueno, pues ellos literal no tienen cabeza, literal es puro
puro instinto, entonces por eso pueden actuar tan bien. Eso está cagado. Luego, Oscar Andrés 11 dice: hola Rey Waffles, si hubiera una guerra de todas las especies de animales, humanos incluidos, del mundo y pudiéramos escoger una especie aliada, ¿qué especie sería la que nos daría más chances de ganar o siquiera sobrevivir la guerra? Pues yo creo que yo me aliaría con unos insectos. No sé si hormigas o por ejemplo ahorita el pedo que está pasando en Egipto de estas como las langostas que se comen plantíos y así. Yo creo que un animal que sea plaga, porque si los puedes comandar y les dices, ¿saben qué? Hay que reproducirnos un chingo para poder hacer algo. Entonces, o sea, no yo con las langostas claramente, pero entre las langostas que se reproduzcan. Por ejemplo, si estás en una guerra, puedes mandar a tus langostas a que se coman el ganado o más bien el plantío de todo un lado para que no tengan que comer y se mueran. Entonces, como que creo que las plagas las puedes usar más para atacar a otros lados y hacer que se queden sin recursos. Sí, o sea, yo creo que eso. Sí, humanos y langostas yo creo que dominarían el mundo si estuvieran en una guerra. Aunque ahora las langostas se podrían voltear contra nosotros y hacernos mierda. Entonces la verdad es que no sé. Luego, Diego 145. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Por qué al caminar a un lugar, el camino para cuando llegue se hace más largo que cuando vamos de regreso? Espero mi pregunta sea respondida. Generalmente cuando ya conoces algo hace que se te haga menos tardado. O sea, la primera vez que lees una historia, la primera vez que lees una película, son tantos detalles y tantas cosas que estás analizando que se te hace muy pesado y por eso piensas que es más largo. En cambio, a la segunda, pues ya nada más es muchísimo más relajado. Pues estás así, ya te la sabes. Entonces por eso se te hace más corto. Pero básicamente es por toda la información nueva que te está llegando. Cuando es la primera vez que vas a un lugar, todo es nuevo, pero cuando vas de regreso ya te la sabes. Entonces, pues bueno, ya te la sabes. Nos vemos en el próximo video y adiós.